Pertenecemos a la Universidad Nacional de Loja, en lo que compete a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología del ciclo 5. En el presente video hablaremos sobre los grupos funcionales, su formación, estructura y nomenclatura. Para la elaboración de las moléculas en 3D correspondientes a los grupos funcionales oxigenados, hemos considerado explicar la simbología usada con la cual se diferencian átomos y enlaces que forman parte del compuesto orgánico, asignando un color específico. De color blanco se asignará al átomo de carbono, de color naranja al átomo de hidrógeno y de color rojo al átomo de oxígeno. Por otra parte, para los enlaces se tomará en cuenta de color gris al enlace simple, de color morado o violeta al enlace doble y de color verde neón al enlace triple. Primero debemos definir qué es un grupo funcional. En general son moléculas orgánicas, biológicas, grandes que están compuestas por un esqueleto de carbono, es decir, que están formadas por átomos de carbono e hidrógeno y algunos otros átomos incluyendo el oxígeno, nitrógeno y azufre. En sí, los grupos funcionales son estructuras submoleculares caracterizadas por una composición específica, elemental, en la cual podemos distinguir dos tipos, los compuestos oxigenados y los nitrogenados. En este video hablaremos de los compuestos oxigenados, que son aquellos que confieren un enlace de carbono-oxígeno y se distinguen de acuerdo al tipo de enlace, es decir, que de acuerdo a un enlace simple están los alcoholes y éteres, y de acuerdo a los enlaces dobles tenemos los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Grupo alcoholes. Son compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilos o H, enlazados covalentemente por enlaces simples a un grupo alquilo o arilo. Su fórmula general es ROH, donde R representa el grupo hidrocarburo y OH es el grupo hidroxilo. Los alcoholes son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos el compuesto conocido comúnmente como mentol, que está presente en el aceite de la menta, usado en cremas dentales por su olor y sabor característico. A continuación procederé a nombrar el siguiente compuesto alcohólico mediante la nomenclatura IUPAC. Para empezar, identificamos y numeramos la cadena principal. Se empieza por el carbono primario más cercano al grupo hidroxilo, sin tomar en cuenta la posición de las ramificaciones. En el caso de esta molécula, empezamos numerando desde la parte superior, por la presencia del grupo OH en el primer carbono, dándole la posición más baja al grupo funcional. Esta cadena principal contiene 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para finalizar, identificaremos los sustituyentes que están unidos a la cadena principal. En la posición 1 encontramos un grupo funcional OH. En la posición 3 encontramos un ciclobutil. En la posición 4 encontramos un grupo funcional OH y en la posición 5 encontramos un metil. Ahora procederemos a escribir el nombre de la molécula teniendo en cuenta el orden alfabético. Empezamos escribiendo 3-ciclobutil, seguido por 5-metil. Luego colocamos el nombre de la cadena principal. En este caso, al contener 7 carbonos, utilizamos el prefijo -ep, añadiendo la terminación en, debido a que en la posición 4 encontramos un doble enlace. Además, seguido por la numeración de la posición de los grupos funcionales presentes en la cadena. En este caso, posición 1, posición 4, añadiéndole la palabra di al sufijo ol que pertenece a los alcoholes debido a la presencia de dos grupos funcionales en la cadena.
Finalmente, nuestra molécula se denomina 3-ciclobutil 5-metil 4-heptén 1,4-diol. Grupo éteres. Son compuestos formados por un átomo de oxígeno unido a radicales procedentes de hidrocarburos. Estos resultan de la deshidratación de los alcoholes primarios. Su fórmula general es un átomo de oxígeno unido por enlaces simples a dos radicales, donde R representa el grupo alquilo. Los éteres son compuestos orgánicos comunes en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos el compuesto conocido como la resina, sustancia pastosa sólida que se obtiene de manera natural a partir de la secreción orgánica de las plantas. Esta es usada en elaboración de perfumes, adhesivos, barnices y aditivos alimenticios, entre otros. A continuación procederé a nombrar el siguiente compuesto éter en la nomenclatura IUPAC. Iniciaremos enumerando la cadena principal, la de mayor longitud, 1, 2 y 3. Posteriormente identificamos los radicales unidos al oxígeno, el etil y el metil, teniendo en cuenta que hay la presencia de un ciclohexil en el radical metil. Después procedemos nombrando primero los dos grupos hidrocarbonados unidos al oxígeno, estos ordenados analfabéticamente y añadiendo a continuación la palabra etil, que nos quedaría de la siguiente manera: etil, 3-metil, ciclohexil, etil. Grupo funcional aldehído. Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional carbonilo, es decir, el grupo carbonilo está unido a un solo radical orgánico. Se pueden obtener a partir de la oxidación suave de los alcoholes primarios. El grupo carbonilo está constituido por un átomo de carbono unido mediante un enlace doble con átomo de oxígeno, debido a que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. El grupo carbonilo está parcialmente polarizado. Además, el grupo carbonilo en los aldehídos se sitúa en los extremos de la molécula unido a un átomo de hidrógeno. Algunos aldehídos aromáticos obtenidos en la naturaleza presentan fragancias muy agradables, como son el olor a vainilla, almendras amargas, canela, etc. Por ejemplo, el benzaldehído, que es el olor a almendras amargas. A continuación, procederé a nombrar el siguiente compuesto. Para nombrarlos, se basa en la cadena continua más larga de átomo de carbono, y cuando la cadena principal de un aldehído existe doble o triple enlace, para su designación utilizamos el siguiente orden. Primero se indica el nombre de los radicales alquilos de acuerdo con el orden alfabético de sus iniciales. Luego el nombre de la cadena principal con la terminación en o in, según exista doble o triple enlace. Y finalmente la terminación al, que corresponde a la función del aldehído. En el caso de esta molécula, se puede numerar tanto de la derecha como de la izquierda, ya que se presenta el menor localizador al aldehído en la misma posición. Esta cadena principal contiene 7 carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Seguidamente, se identifican los sustituyentes que están unidos a la cadena principal. En la posición 1 se encuentra el grupo funcional carbonilo, en la posición 2 se encuentra un etil, en la posición 3 se encuentra un formil, en la posición 4 se encuentra el grupo funcional hidroxilo, en la posición 5 se encuentra un etil, en la posición 6 se encuentra un metil y en la posición 7 se encuentra el grupo funcional carbonilo. Para la designación del nombre de la molécula hay que tener en cuenta el orden alfabético. Empezamos nombrando por 2,5 dietil, 3 formil, 4 hidroxi, 6 metil, seguido de la cadena principal 2,5 heptadieno, la terminación dieno debido a que en la posición 2 y 5 hay la presencia de dos dobles enlaces, seguido de 1,7 dial y de igual manera la terminación dial debido a que en la posición 1 y 7 hay la presencia de dos grupos funcionales carbonilo.
Finalmente, la molécula se denomina 2,5-dietil, 3-formil, 4-hidroxi, 6-metil, 2,5-heptadieno, 1,7-dial. Grupo funcional cetona. Son compuestos orgánicos caracterizados por poseer un grupo carbonilo, el cual consiste en que un átomo de carbono está unido mediante doble enlace a un átomo de oxígeno. La estructura general del grupo funcional ceto es aquel que contiene un grupo carbonilo unido a dos radicales, sean alquilo o arilo. Las cetonas son compuestos orgánicos presentes en la vida cotidiana, por ejemplo la propanona, conocida comúnmente como la acetona. Se halla normalmente en concentraciones bajas en el cuerpo del ser humano como resultado de la degradación de la grasa, además de que este se encuentra en productos de fácil secado que se usa para la eliminación del esmalte en las uñas. A continuación procederemos a nombrar la siguiente cetona mediante la nomenclatura IUPAC. Por ejemplo, para nombrar la siguiente molécula, primero identificamos la cadena principal, es decir, la más larga, y la enumeramos. En este caso sería de derecha a izquierda. E iniciamos enumerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto con el fin de que los grupos carbonilos tomen los localizadores más bajos. Posteriormente identificamos los sustituyentes de la cadena principal, que en este caso tenemos un etil y un ciclopropil y dos grupos carbonilo. Y finalmente procedemos a escribir el nombre de la molécula tomando como referencia el orden alfabético y sustituyendo la terminación ano por la terminación ona del grupo funcional ceto. Iniciamos escribiendo 4-etil, 6-ciclopropil, seguido del nombre de la cadena principal, que tiene 8 carbonos, pero solo el prefijo O. Luego añadimos la terminación en, ya que en la posición 3 encontramos un doble enlace. De igual manera añadimos la terminación in, ya que en la posición 7 encontramos un triple enlace. Para finalizar colocamos 2, 5 seguido del prefijo di, que indica la presencia de dos grupos funcionales, más la terminación ona correspondiente al grupo funcional cetona. Ácidos carboxílicos son aquellos compuestos orgánicos que contienen el grupo carboxilo, el cual está formado por un carbonilo y un hidroxilo, dada en su fórmula abreviada, mientras que en su fórmula desarrollada se la puede encontrar de la siguiente forma. Este grupo funcional por lo general se lo suele encontrar en el extremo de la cadena del compuesto orgánico formado. Por tal razón, este grupo carboxilo es de mucha importancia, ya que a partir de ella da origen a lo que es a muchos compuestos orgánicos o derivados, entre los que se encuentran son los haluros de ácido, los anhidridos de ácido, los ésteres y las aminas. Un ejemplo de ácido carboxílico que se puede encontrar en la vida cotidiana es el ácido fórmico, ya que es el causante de la irritación causada por la picadura de las hormigas. A continuación, se dará a conocer el nombre de un compuesto orgánico ácido carboxílico según una nomenclatura IUPAC aplicando las siguientes reglas. La IUPAC nombra los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación ano del alcano con igual número de carbonos por oico. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se numera la cadena de mayor longitud, dando el localizador más bajo al carbono del grupo ácido. Estos ácidos carboxílicos son prioritarios frente a otros grupos, que pasan a nombrarse como sustituyentes. Además, son prioritarios frente a alquenos y alquinos, por lo que en algunas moléculas que contengan dos grupos ácidos
se nombran con la terminación dioico. Y por último, cuando el grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena principal y se termina en carboxílico. Es así que una vez comprendidas las reglas de la nomenclatura IUPAC, nuestra molécula o compuesto orgánico formado tomará el nombre de ácido 6-cloro, 3-etil, 2-metil, 5-propil, heptano dioico. Los ésteres son considerados derivados de los ácidos carboxílicos debido a la sustitución del hidroxilo por un grupo OR dentro de su función química. El proceso que permite obtener ésteres a escala industrial se denomina esterificación, que consiste en una reacción entre un ácido carboxílico más un alcohol catalizado por un ácido, proceso que genera éster más agua. El grupo funcional de los ésteres es R-COO-R', donde R y R' son el grupo hidrocarburo, mientras que COO es el grupo éster. Los ésteres son sustancias orgánicas que se encuentran en muchos productos naturales, tanto de origen animal como vegetal. En general, los ésteres tienen olores agradables y son los causantes de los aromas de las frutas, de las flores y aceites esenciales. Además, las grasas, aceites y ceras contienen funciones ésteres. Por ejemplo, la cera natural producida por las abejas que la utilizan para construir su panal resulta de la reacción de un ácido graso más alcohol y por medio de la esterificación se obtiene el palmitato de miricilo, que es la cera de abeja. A continuación procederé a nombrar un compuesto perteneciente al grupo éster mediante la nomenclatura IUPAC. Los ésteres se nombran como alcanoatos de alquilo, es decir, se nombran a partir del ácido del cual derivan, eliminando la palabra ácido, cambiando la terminación oico por oato y seguida por el nombre del radical que sustituye al hidrógeno del grupo OH del ácido. Cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato del alquilo para nombrar el éster. Procedemos a numerar el ciclo dejando la posición más baja al enlace con el grupo éster. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al contar con 6 carbonos se lo denomina como ciclo hexano. Ahora procedemos a identificar los sustituyentes unidos al ciclo. En las posiciones 2 y 6 encontramos un metil. En las posiciones 3 y 5 encontramos un etil. En la posición 4 encontramos un bromo, mientras que en el lado de R' del éster se ubica un etil. Ahora procedemos a escribir el nombre de la molécula en orden alfabético. Empezamos por 4-bromo, seguido por 3,5, añadiendo el prefijo di al etil debido a que existen 2 etiles como sustituyentes en el ciclo. De igual manera, 2,6, agregamos el prefijo di al metil por la presencia de 2 metiles en la cadena. Colocamos el nombre de la cadena principal, que es ciclo hexano. Agregamos la terminación carboxilato. Posteriormente agregamos la palabra de y ubicamos el nombre de R' del éster, que es etil. Finalmente nuestra molécula se denomina 4-bromo, 3,5 dietil, 2,6 metil, ciclo hexano, carboxilato de etil.